guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. No voy a predicar, voy a tratar de enseñar. Si usted tiene Biblia, ejercítela, sáquela por ahí. Si no, yo creo que los muchachos le van a estar ayudando con la pantalla. Voy a hablar de un señor que se llama Ahitofel. ¿Quiénes no saben quién era Ahitofel? No le dé pena, levante la mano, pues la verdad es que la inmensa mayoría de gente no sabe. Ahitofel es un personaje muy interesante en la Biblia, muy importante, del que probablemente usted nunca escucha predicar en ninguna parte ni enseñar. Pero con el correr de los años uno aprende ciertas cositas. Y una cosa es que si la Biblia de verdad es la palabra inspirada por Dios, si lo que está aquí desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es la palabra infalible de Dios, como creemos aquí, entonces cada detalle que hay en la Biblia, cada dato, cada nombre, cada lugar, cada fecha, cada cosa que aparece, tiene que tener un propósito. Que a veces no lo veamos claramente, que a veces no lo entendamos, eso no le quita que fue inspirado por Dios. Y entonces, repito, la Biblia nos cuenta de este hombre Ahitofel, que tenía un puesto muy importante durante el reinado de David. Más o menos vivió hace unos 3000 años. Las escrituras dicen que Ahitofel era consejero de David. Un consejero sería un cargo muy similar a lo que hoy sería un ministro de gobierno. Entonces David era el rey, pero con sus batallas y sus guerras y sus conquistas, el territorio de Israel se había ido extendiendo, y manejar un país, manejar un reino cuesta mucho. Son muchas cosas, el ejército, las finanzas, las relaciones internacionales, es un montón de cosas que hay que manejar, y ningún hombre solo puede hacerlo, que eso es parte del problema político que enfrentan las democracias hoy en día. La gente vota por un presidente que les promete que él va a arreglar el mundo. Cualquier hombre que le diga eso, cualquier mujer, es un mentiroso de tomo y lomo. Ninguna persona tiene la capacidad para arreglar todos los problemas de un país. Por eso se necesitan equipos de asesores, de ministros, un montón de cosas. Bueno, en la época del rey David, hace 3000 años, a esos ministros, a esos asesores, se les llamaba consejeros. Y David en ese momento era el rey más importante de todo el Medio Oriente. Tenía un reino que iba creciendo, un reino rico, un reino victorioso, poderoso. Y Jerusalén se había convertido en una ciudad sumamente importante. Y este señor Ahitofel era un tipo muy, pero muy respetado. Para los que les gusta escribir y tomar datos, curiosamente, el nombre de este señor, Ahitofel, parece irónico, Ahitofel significa hermano de la insensatez. ¿Qué sería insensatez? ¿Qué es un insensato? Alguien que no piensa, o que no piensa bien, alguien que no tiene sentido común. ¿No le parece un poquillo extraño tener uno como consejero a alguien que se llama hermano de la tontería, hermano de la estupidez, hermano de la bobería? Bueno, pues los papás lo arruinaron. Hay gente que le pone cada nombre a los hijos que deberían de mandar al papá. Y a este le pusieron Ahitofel y se llamaba así, hermano de la insensatez. Puede buscar en cualquier diccionario bíblico, puede buscar en internet, en Wikipedia, donde quiera. Pues yo al principio no me lo creía, eso es lo que quiere decir. Yo no sé hebreo, pero busqué y eso es lo que quiere decir. Hermano de la insensatez. Y a pesar de ese nombre tan feo, pues no era insensato. Parece que era un hombre prudente, sabio, entendido, que fue escalando posiciones hasta que alguien se fijó en la inteligencia, en la sabiduría que él tenía, y David dijo, no, venga para acá, yo lo quiero a usted trabajando al lado mío.
Uno de los principios de la gente exitosa es que las personas inteligentes, una de las formas de conocer a alguien inteligente es porque siempre se rodea de personas más inteligentes que él o que ella. Siempre trata, no se siente amenazado, no se siente acomplejado porque a la par de él hay alguien más inteligente. Más bien aprovecha la inteligencia, los dones, los talentos, las capacidades de otras personas y arma un buen equipo alrededor suyo. Esto es exactamente lo que el rey David hizo. Llamó a Ahitofel y le dijo: ok, usted va a ser mi asesor, va a ser mi consejero personal, va a ser mi coach, como le dirían ahora. Y entonces este hombre era una persona sumamente respetada en el reino. David reina 40 años en Israel y tiene una serie de problemas de familia, tiene problemas con los hijos. Un hijo le viola a una hija, otro hijo le mata a un hijo. Era una familia medio complicada. Y más o menos por el año 25-30 del reinado de David, uno de sus hijos, el tercero, que se llamaba Absalón, decide que ya su papá está un poco viejo y que él quiere ser el rey de Israel, y organiza una sublevación, organiza una revuelta contra su propio padre y empieza en un pueblo, en una ciudad que se llama Hebrón. Está bien, estoy contándole la historia, no sé si los estoy enredando, pero es que a veces es bonito entender un poquito qué fue lo que pasó antes de entrar al texto bíblico. Leemos la Biblia y a veces no sabemos ni de dónde salen las historias ni los nombres. Hebrón es una ciudad muy importante porque cuando David andaba huyendo de Saúl, que fue el primer rey, fue precisamente en Hebrón donde David se refugió. Y fue precisamente en Hebrón donde David fue ungido por primera vez como rey de Israel. Y de hecho David gobernó 7 años en Hebrón y después pasó a Jerusalén y ahí gobernó 33 años. Ahora han pasado varias décadas, ya David está mayor, ya sus hijos están grandes y Absalón siente que su papá como que ya no tiene quizá el poder o la autoridad que tenía antes y que le ha llegado el tiempo de ser él el gobernante. Y entonces, ¿qué hace Absalón? Se va precisamente para Hebrón, la ciudad donde su papá había empezado su reinado. Y ahí vamos a entrar ahora al segundo libro de Samuel, capítulo 15. Ahí vamos a ver que ocurren cosas muy interesantes. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice el versículo 9. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dice: al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey. ¿A cuál rey? A David, a su papá. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová. O sea, como que yo hice una promesa de ir a Hebrón, le prometí a Dios, y papá, dame permiso para ir. Porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. David, que no huele lo que está pasando, que no se da cuenta, su hijo, le dice: ve en paz, o sea, te doy permiso de que vayas a Hebrón. Entonces se levantó y fue a Hebrón. ¿Quién se levantó y fue a Hebrón? Absalón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Era mentira que él había ofrecido ningún voto a Dios, era mentira que él quería servirle a Jehová. Lo que él quería simplemente era desligarse geográficamente del palacio de Jerusalén, de su papá, y organizar un foco de resistencia en la ciudad de Hebrón. Y dice: con Absalón se fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. O sea, esto era una trama que estaba en la mente de Absalón. Invitó a 200 hombres principales de Jerusalén que lo acompañaran en ese viaje que él iba a hacer a Hebrón para ofrecerle voto a Jehová, pero en realidad era para tener tiempo en el camino de ir seduciéndolos y metiéndolos en la conspiración que él estaba haciendo. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Ahitofel el Gilonita. ¿Por qué se llama Gilonita? Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita,
consejero de David de su ciudad de Gilo. Se llama el Gilonita porque era de Gilo. Si fuera en nuestros tiempos, habría mandado a llamar a Rafael el San Isidrita. O sea, la terminación ita normalmente lo que designa es el pueblo o la ciudad de donde la persona provenía. Entonces sabemos ya algo más de este señor Ahitofel. Sabemos que vivía normalmente en la ciudad de Gilo. Pero ¿qué pasa cuando manda a llamar a Ahitofel? ¿Qué pasa cuando Ahitofel sale de Gilo y se mueve hacia Hebrón? ¿Qué ocurre inmediatamente después? Ahí dice: ¿la conspiración qué? Note qué interesante. Absalón se lleva 200 hombres y no sabemos cuántos más tenía, más los que había en Hebrón, y no nos dice nada. Pero en el momento en que manda a llamar a Ahitofel, a partir de entonces el Espíritu Santo nos dice que la conspiración de Absalón se hizo poderosa. Nada más vaya haciéndose una idea del peso, de la importancia que podía tener este asesor, este ministro, este consejero. La conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces nos damos cuenta de pronto que este hombre no era cualquier cosa, que era un personaje importante, que era respetado en la corte de Jerusalén, y que en el momento que se pasa al bando de Absalón, en ese momento la conspiración empieza a hacerse poderosa. Ahora vamos a ir al segundo libro de Samuel, donde estamos, capítulo 16, pero vamos a leer los versículos 21 y 22. Pero no, déjeme ahí porque si no, no vamos a entender. Déjeme leerles, ¿está bien? Tenemos tiempo, voy a leerles desde el versículo 11. Luego dijo David a Abisai y a todos sus siervos: mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Qué quiere decir acecha mi vida? Que ya Absalón no solo quiere el trono de su papá, ahora lo que quiere es matar a David. Porque David podrá estar viejo, podrá hacer lo que sea, pero es un hombre de guerra y tiene gente fiel, tiene seguidores, y Absalón sabe que él no va a poder gobernar en paz mientras su papá esté vivo. Entonces David dice: ya mi hijo está acechando mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambien bien sus maldiciones hoy? La conspiración crece tanto, a David le llegan las noticias y le dicen: Absalón viene marchando con su ejército hacia Jerusalén. Y entonces David, el tipo que había enfrentado a Goliat, el tipo que había puesto en fuga a los filisteos quién sabe cuántas veces, tiene que tomar a sus hombres más fieles y salir huyendo de Jerusalén, la ciudad que él había conquistado. Entonces tiene que usted que tratar de imaginarse la escena. Aquí está la ciudad de Jerusalén. Desde Hebrón viene marchando Absalón con su gente, y en la otra dirección va saliendo David con la suya. David está huyendo, está por primera vez abandonando el campo de pelea. Quizá no porque David era un cobarde, es porque David amaba entrañablemente a este hombre, a su hijo, a Absalón. Y todavía cuando se lamenta, cuando se queja, dice: este es el hijo que acecha mi vida y ha salido de mis entrañas. Y mientras David va huyendo, gente de Jerusalén salen al camino a maldecirlo, a burlarse de él porque va huyendo. Y los hombres de David dicen: voy a ir a matar a ese perro que está insultando a mi señor. Y David: déjelo que me maldiga. Tal vez hoy Dios tenga compasión de mí y vuelva las maldiciones de esa gente en bendiciones a favor mío. Y mientras David y los suyos continuaban su camino, Simei iba frente a él por la ladera del monte, andando, maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo el polvo. El rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Absalón y toda su gente, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. ¿Y qué más dice? Vuelve a aparecer nuestro personaje. Absalón entra con sus soldados a Jerusalén. ¿Por qué entra a Jerusalén? Porque David sacó a sus soldados de la ciudad y la ciudad está vacía en este momento. Y Ahitofel lo acompañaba. Cuando Usai, el arquita, amigo de David, llegó donde estaba Absalón, dijo: viva el rey, viva el rey. Aquí hay otra parte interesante. Por ahí alguna vez hace muchos años prediqué un sermón de Usai Arquita. Es otro personaje del que casi nadie habla. Dice que era Usai Arquita. Era amigo del rey, amigo de David.
Pero ahora David se ha ido y Usai se queda en la ciudad. Y cuando Absalón entra, que es enemigo de David, sale a recibirlo y le dice, viva el rey, viva el rey. Y entonces uno dice, pero ¿qué clase de amigo? Y aquí hay un truco. No tengo tiempo para leerle toda la historia, pero es que esto es apasionante. Cuando David se va yendo, llama a su hombre de confianza, que es Usai, y le dice, Usai, quédate aquí en Jerusalén para que espíes, para que me mandes recado de qué es lo que está pasando en la ciudad, qué es lo que están haciendo mis enemigos, qué está tramando Absalón. Entonces este Usai que se queda y sale a decirle a Absalón, viva el rey, no es un traidor. Está ahí por una razón estratégica, está por una razón de talento de David. Y Absalón se extraña, él sabe que Usai es amiguísimo de David, y le respondió Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Entonces Usai le dijo a Absalón, no, yo estaré y me quedaré con aquel que haya elegido Jehová, y también y todos los hombres de Israel. ¿A quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así lo haré delante de ti. Todo lo que hay aquí es una maniobra, hermano, es una estrategia. David se va, se lleva a sus soldados, pero necesita tener a alguien de su absoluta confianza en el campamento enemigo. Y ese campamento enemigo ahora es la ciudad de Jerusalén que él había conquistado. Entonces verso 20, Absalón le dijo a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. O sea, ya está, no está David, aquí quedó la ciudad, la gente, los que eran muy fieles a David se fueron con él, aquí tenemos todo este otro poco de gente con nosotros, ¿qué hago ahora? Absalón en este momento es el rey, pero tiene su consejero que es Ahitofel, dame un consejo, ¿qué hago? Y oiga el consejo, qué interesante. Ahitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para cuidar la casa. ¿Qué quiere decir llégate? Llégate es un eufemismo, es tenga relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Parece como complicado, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absalón está pidiendo un consejo político. Bueno, ahora sí, aquí tengo la ciudad, ¿ahora qué hago? Y Ahitofel, recuerden que no éramos ningún tonto, Ahitofel le dice, lo primero que tienes que hacer es acostarte con las concubinas de tu padre y que toda la gente se dé cuenta. ¿Por qué? Porque la gente todavía está insegura. Por aquí tengo a David que está vivo, no se nos ha muerto, por aquí está Absalón. Y si nos vamos con Absalón y después David vuelve y se arregla con Absalón, nosotros expuestos, nos van a matar. ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo hacemos para saber que realmente Absalón y su papá David nunca, bajo ninguna circunstancia, se van a reconciliar? ¿Cómo vamos a hacer para entender que el ejército que se fue con David nunca va a poder hacer la paz con el ejército que trajo Absalón? Porque los ciudadanos están ahí desde Jerusalén en medio de dos fuegos. Y entonces Ahitofel tiene un arranque de sabiduría como demoníaca y le dice, hombre, eso es facilísimo, agarre todas las concubinas que dejó su papá cuidando el palacio y tenga sexo con todas. Y cuando la gente se dé cuenta de que usted hizo eso, van a entender que nunca va a ser posible una reconciliación entre los dos bandos. No sé si estoy explicando la situación, hermano, pero tenemos que entender esto si vamos a entender lo que sigue, porque esto es importante. Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, o sea, en la terraza del palacio, donde la gente podía pasar o pararse en la acera del frente y ver. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Nada más trate de imaginarse el espectáculo, o mejor no se lo imagine. Pero dice ante los ojos de todo Israel. Probablemente la situación duró días, un día traían a una y otro a otra, y la gente dijo, no, ahora sí ya esto no tiene marcha atrás. Esto ha abierto una brecha tan enorme entre David y su hijo Absalón que nunca más van a poder reconciliarse. Aquí la cosa es quedarnos con Absalón. Dice verso 23, note por favor, en aquellos días el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara la palabra de Dios, tanto cuando aconsejaba a David como cuando aconsejaba a Absalón. ¿Cómo era el consejo de Ahitofel?
Dice que David, tanto David como Absalón, como los hombres de ellos, cuando Ahitofel hablaba, era como si estuvieran consultando la palabra de Dios. Esa es la clase de hombre que era Ahitofel, esa era la clase de influencia que tenía en el reino. Ahora vamos a ver, pasamos al capítulo 17. ¿Está claro hasta aquí o lo estoy enredando mucho? Yo le dije que no iba a predicar, le voy a tratar de aclarar esto para que cuando usted lea la Biblia en su casa, cuando usted estudie o escuche, tenga una comprensión tal vez un poquito más clara de cuál era el contexto histórico, qué es lo que estaba pasando. En el capítulo 17, Ahitofel, que era como oír la palabra de Dios, le dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Mataré solamente al rey y así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Ay, qué interesante. ¿Qué es la estrategia que propone Ahitofel? Ya ahora se rompió la relación totalmente entre David y Absalón. Lo que Ahitofel propone es: voy a tomar 12,000 soldados de estos que te acompañan, o sea que era una rebelión grande. 12,000 hombres son muchos soldados. Voy a tomar 12,000 soldados. David salió huyendo cuando nosotros veníamos, va cansado, llevan mujeres, llevan niños, llevan animales. Voy a caerle encima de noche, cuando está débil, y lo voy a matar solo a él, porque tú solamente buscas la vida de un hombre. A Absalón le interesa que haya muchos israelitas vivos para poder gobernar sobre muchos, pero no le interesa que su papá esté vivo. Acuérdense que David había dicho: un hijo salido de mis entrañas busca mi vida. Y Absalón sabía eso. Ahitofel sabía que Absalón quería matar solamente a su padre. Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. En este momento David está a punto de morir. Todo depende de lo que se decida en esta reunión que está teniendo en este momento. David no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Esto está pasando en Jerusalén y él anda tratando de alejarse de Jerusalén, lejos del alcance de Absalón. Este consejo, el que dio Ahitofel, le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai el arquita, para que también oigamos lo que él haya de decir. ¿Quién era Usai el arquita? Era el amigo que David había dejado atrás. Cuando Usai se presentó ante Absalón, este le dijo: así me ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Recuerde lo que decía Proverbios, decía que en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí tengo a Ahitofel, que es como la palabra de Dios, pero aquí también está Usai arquita, que era amigo de mi papá y ahora se pasó conmigo. ¿Qué hago, Usai? ¿Le hago caso a Absalón, a Ahitofel, o no le hago? Y entonces, verso 7, Usai le dijo a Absalón: esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Y añadió: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Seguro que ahora está escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio caen algunos de los tuyos, quien quiera que lo oiga dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que son esforzados los que están con él. Aconsejo pues que todo Israel se reúna junto a ti, desde Dan, que era una tribu, un pueblo, hasta Beerseba, numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces lo atacaremos en cualquier lugar donde se halle. Caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y ni a él ni a ninguno de los que están con él dejaremos con vida. Y si se refugia en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, de modo que no se encuentre allí ni una piedra. Este es el consejo que da Usai, que es el amigo de Israel. ¿Por qué da un consejo tan bestial? O sea, oiga lo que propone Ahitofel: yo le voy a seguir con 12,000 hombres, voy a caer de noche cuando esté cansado y lo mato solo a él. Lo que dice Usai, que supuestamente es el amigo de David, dice: no, 12,000 hombres es muy poco, manda a llamar soldados desde Dan hasta Beerseba, de un extremo a otro de Israel, como si diéramos de Paso Canoas a Peñas Blancas. Recojamos todos los que podamos, caigamos sobre él, y si se esconde en una ciudad, destruyamos la ciudad y matemos a todos los que están con él.
Uno diría, ¿qué tipo más malo? Pero no, es qué tipo más inteligente. ¿Por qué? Porque mientras usted manda, recuerde que no hay teléfonos celulares ni estaciones de radio, mientras manda mensajeros a caballo o a pie, unos hasta Paso Canoas y otros hasta Peñas Blancas, y hablan a la gente allá y reclutan los soldados, y los soldados se despiden de las mujeres y recogen comida para el camino y vienen caminando para unirse para el ataque. Mientras tanto ya David ha metido quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Lo que está haciendo Usai con el consejo está engañando al hijo de David para ganar tiempo. No sé si lo podemos ver. No. Hay todo un juego de estrategia aquí, hermano, que si uno lee la Biblia a la carrera, se lo pierde. Se lo pierde todos los cerebros que están trabajando acá y cómo Dios está acomodando la situación para proteger a David, porque Dios todavía necesita a ese hombre sobre la tierra. No puede permitir que se lo maten así nomás. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Ello porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. ¿Cuál era el consejo bueno en realidad si usted quería matar a David? El de Ahitofel. Ese era el acertado consejo. Pero Dios había ordenado que ese consejo se frustrara porque él necesitaba todavía vivo a su siervo David. O sea, aparte de la cuestión intelectual y de los cerebros que están aquí trabajando, está la mano de Dios también trabajando. Y luego dijo Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel ha aconsejado así y así a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto otro aconsejé yo. Por tanto, manden a dar aviso inmediatamente a David, diciéndole: no te quedes esta noche en los llanos del desierto, sino pasa enseguida al Jordán, para que no sea exterminado el rey y todo el pueblo que con él está. Usai no puede ir a llevarle el recado a David, entonces llama a dos sacerdotes amigos de David que se habían quedado en Jerusalén y les dice: vayan en carrera y díganle a David que por ninguna razón se quede durmiendo esta noche, que por más cansado que esté, salga y cruce el Jordán. ¿Por qué el Jordán? Porque el Jordán era la frontera de Israel, y al otro lado del Jordán estaba el desierto, y ahí estaban las cuevas y los lugares que David conocía perfectamente y donde se podía ocultar. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Absalón le hace caso a Usai, toma a sus hombres, va a la batalla, pierde la batalla y Absalón muere. Muere, uno de los oficiales de David muere. ¿Qué hace entonces Ahitofel cuando le avisan que Absalón está muerto? Vuelve a su pueblo, que se llama ¿cómo? Gilo. ¿Y sabe qué hace Ahitofel? No, se ahorca. Es uno de los únicos dos personajes en la Biblia que se suicidan ahorcándose. ¿Sabe cuál fue el otro? El otro es Judas en el Nuevo Testamento. Ahora yo lo voy a devolver hasta un momentito, si me quiere acompañar, al capítulo 17, versículo 1, que ya lo leímos. ¿Qué dice ahí? Oiga lo que dice, este era el acertado consejo. Ahitofel le dijo a Absalón: yo escogeré 12,000 hombres, me levantaré, seguiré a David. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Qué más? Caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y yo mataré al rey solo. Hermano, lo que usted está viendo ahí es a Judas, 1000 años antes. ¿Qué hace Judas con Jesús? ¿Qué es lo que Judas le propone a los sacerdotes? Primero es de noche. Yo voy a ir, yo me voy a levantar, voy a ir y voy a caer sobre él mientras está cansado y débil. Recuerden que estuvimos hablando de Getsemaní hace una semana o 2 semanas. Jesús estaba orando esa noche en el huerto, estaba con su alma quebrantada, sudando gotas como si fuera sangre. Sabe lo que viene, está cansado, está débil de manos. Dice: voy a atemorizarlo, y todo el pueblo que está con él, ¿qué? Mira, ¿qué hacen los 12 discípulos, los 11 que estaban con él? Se atemorizan y huyen. Y al final, ¿quién muere solo? El rey. Ahitofel en el Antiguo Testamento es uno de los tipos proféticos más claros
de Judas en el Nuevo Testamento. Y los dos se suicidan, los dos se ahorcan. Ahora, yo le pregunto a usted, porque la gente dice, la Biblia, el papel aguanta lo que le pongan, la Biblia la gente escribe. La ignorancia es atrevida. ¿Cómo es posible que algo que se escribió 1000 años antes de Cristo y después se cumplan todos los detalles? Los dos traicionan a su rey, los dos mueren ahorcados, los dos quieren atacar de noche, los dos saben que el pueblo que los acompaña va a huir, los dos esperan a que su líder esté cansado y agotado, y los dos no quieren matar a nadie más, dejan que se vayan los que están con él, pero quieren matar solo al rey. ¿Usted cree que es casualidad? Porque si usted cree que esas dos historias son casualidad, usted tiene más fe que yo. Pero hay otra pregunta. No sé si tienen ganas de oírla, pero si tienen tiempo, seguro que si tienen tiempo, es temprano. Hay otra pregunta. ¿Por qué un hombre como Aitofel, que David había bendecido, que David lo había honrado poniéndolo en la corte, cerca del trono, nombrándolo su asesor, su ministro, su consejero, por qué un hombre como este iba a traicionar a David? Un hombre tan respetado, un hombre con tantos privilegios, ¿por qué se iba a rebelar? Déjeme contarle una pequeñísima historia aquí. Vamos a ir siempre al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estamos jugando con ese libro. Y el capítulo 23 del segundo libro de Samuel nos da una lista de unos hombres especiales, unos guerreros muy fieles que tuvo David, que eran conocidos en el Antiguo Testamento como los valientes de David. ¿Se acuerda de ellos? De eso sí se habla más a menudo, se predica mucho, aunque si usted pone a la gente, dígame el nombre de 5 de los 30 y pico de valientes de David, pues la mayoría de la gente no sabe. Pero eran personas muy interesantes. Todo ese capítulo 23 está dedicado a ellos. En el capítulo 23, el versículo 30, 39 creo que es el último. 23, 39 creo que es. ¿Sabe cómo se llamaba el último de los valientes de David? Hello. Se llamaba Urías. Urías no era israelita. Pertenecía a una nación enemiga de Israel, a los heteos. Pero en algún momento él decidió venirse a vivir a Israel. Era un guerrero, su nombre se cambió el nombre. Urías significa Jehová es mi luz, Dios es mi luz. Y se convirtió no solo en un guerrero y un soldado fiel a David, sino en uno de los 30 valientes, como los guardaespaldas de David, los hombres que entraban a la batalla adelante de él, unos tipos extraordinarios, que la Biblia dice que cuando entraban al combate, la cara se les transformaba y se volvían como leones. Siempre he dicho que debe haber sido terrible estar uno al lado equivocado y ver esos locos cuando se le tiraban 30 de esos tipos a uno encima. Bueno, uno de estos hombres entonces se llamaba Urías, pero hay otra cosa interesante aquí. El versículo 34, ¿lo tienen? Estamos en 23, capítulo 23, pero ahora el versículo 34. ¿Alguien me puede leer qué dice ahí? Dice que otros están dando nombres de los valientes. Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel. Ahora vamos descubriendo otra cosa. Este señor Aitofel no solo era el consejero, sino que había tenido tiempo para ser un hijo. Y ese hijo se llamaba, ¿cómo? Eliam. Y sabemos que es el mismo porque vea que el Espíritu Santo, le dije al principio, no pone nada que sobre. Dice que era hijo de Aitofel el Gilonita. ¿Se acuerdan? Y habíamos visto que Aitofel vivía en la ciudad de Gilo. Entonces, vamos a ver esos dos nombres porque son importantes. Dentro de esta lista de 37 valientes de David, hay dos que nos interesan esta noche. Uno se llama Urías, era eteo, era un extranjero, se había convertido al Dios de Israel. De hecho, se cambió el nombre y su nombre significa Urías. Jehová es luz. Y luego otro que se llama Eliam, que vivía en la ciudad de Gilo y que era hijo de Aitofel, consejero de David. Entonces no solo había una relación estrecha entre David y Aitofel como rey y consejero,
sino también porque el hijo de Ahitofel era uno de los guardaespaldas, era uno de los guerreros, de los valientes de David. Y el otro señor se llama Urías. ¿Siguen conmigo? Segundo libro de Samuel, vamos a ir al capítulo 11 ahora. Estamos buscando pedacitos de información en todo este libro para tratar de armar un rompecabezas. Segunda de Samuel 23, 34, ahora estamos en Segunda de Samuel 11, 13. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab, era un general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué se quedó haciendo David? No sabemos, porque a él le encantaba la guerra y le encantaba matar gente. Algo le pasó esa vez y decidió ese día no ir. Pero, versículo 2, sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, recuerden que este terrado va a tener una historia después. ¿Recuerdan cuál es la historia? Ok, pero vamos a ver. Se paseó sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Es el primer caso de un samueleador que tenemos en la Biblia. David tenía que estar en la batalla, pero no sé por qué no fue a la batalla. Mandó a su general con todo lo que a él le gustaba pelear. Se quedó en su palacio una tarde, como cuando el rey seguro no tenía mucho que hacer, se puso a caminar por la terraza. Y desde la terraza había una mujer que se estaba bañando. Recuerden, en esa época la gente no tenía duchas en la casa, seguro estaba bañando en el patio. Y la gente tiene la mala costumbre de bañarse sin ropa. Y vivían tan cerca que no solo pudo verla bañándose y desnuda, sino que vio que la mujer ¿era cómo? Era hermosa. Ahora, voy despacito. ¿Quién era esta mujer? ¿Perdón? Era la esposa de Urías. Pero no solo era la esposa de Urías, era la hija de Eliam. ¿Y quién era Eliam? El hijo de Ahitofel. O sea, la Betsabé con la que David comete adulterio es nieta de Ahitofel. Y el Urías que David manda a matar en la guerra es esposo de la nieta de Ahitofel. Entonces ya usted empieza a darse cuenta que hay ciertas razones y ciertos motivos y que hay toda una trama de historia aquí que uno, repito, a veces no la ve porque va pasando muy rápido como la Biblia. Hay una, Betsabé quiere decir hija de la riqueza. Y hay un texto que parece contradecir lo que le estoy diciendo, que parece como que no era hija, pero es Primera de Crónicas, capítulo 3:5. Vamos a leerlo un momentito, nada más de pasada para los que les gusta andar investigando, y eso es bueno. Primer libro de las Crónicas, capítulo 3. Versículo 5, creo que es. Dice, hablando de los hijos de David, dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Semea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Bet-Sua, hija de Amiel. Entonces, el otro nombre de Betsabé en la Biblia es Bet-Sua. Es la misma. ¿Por qué sabemos? Primer libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 5, dice que de los 4 hijos que le nacieron a David en Jerusalén, uno era Simea, otro se llamaba Sobab, otro era Natán, y el otro era Salomón, hijo de Bet-Sua, hija ¿de quién? De Amiel.
Muy bien. ¿Por qué en un lugar se llama Amiel? En primera de Crónicas 3:5, ¿por qué ahí se llama Amiel? ¿Y por qué se llama Eliam en segunda de Samuel? Ahora sí los perdí. Si después sale aquí con dolor de cabeza. En español o en los idiomas hay una cosa que se llama un anagrama. Anagrama es cuando una misma palabra, la misma, usted como en juego puede cambiar el orden de las letras y la hace decir otra cosa. Vamos a ver, un anagrama clásico es, vamos, si yo le digo a mi esposa, yo por vos siento mucho Roma. Parece que no tiene sentido, como usted es inteligente y cree que uno más o menos es normal, entonces que raro, algo raro debe haber ahí, porque dijo siento mucho Roma, que es mucho Roma. Pero usted desacomoda las piezas de Roma y les da vuelta y queda amor. Entonces eso es un anagrama. Si yo digo tejido una rosa con raso, estoy haciendo un anagrama. Si usted se fija con cuidado, en Primera de Crónicas 3:5 se llama, ¿cómo? Amiel. Y en segundo libro de Crónicas que leímos, le dice Eliam. Son exactamente las mismas letras. Es un anagrama. Es la misma Betsabé, la mamá de Salomón. Nada más que en Primera de Crónicas 3:5 le llama Bet-Sua, hija de la riqueza, hija de la ostentación, hija del pasto, del lujo. Ya cuando empezamos a ver esto, ya como que Ahitofel no nos parece tan malo. O sea, tenía razón para estar herido contra David, estaba guardando una raíz. Ahitofel era el papá de Eliam. Eliam era un hombre que había derramado su sangre y quién sabe cuántas veces había luchado por David. Eliam tiene una hija que se llama Betsabé. David, que no tiene que estar haciendo nada en ese terrazo, porque él en la terraza, él tenía que estar en el campo de batalla, manda a sus otros hombres a morir y se queda ahí. Y no solo ve a la mujer bañándose, y no solo le parece hermosa, la manda a traer, tiene relaciones sexuales con ella, y no una vez, tiene muchas, hasta que ella queda embarazada. Y ahora que la mujer está embarazada, David tiene un problema gravísimo. Cuando el esposo de la mujer, que es uno de sus valientes, que es Urías, vuelva del campo de batalla, se va a dar cuenta que cuando él se fue la mujer no estaba embarazada y que cuando volvió sí está, y que él no tuvo nada que ver en el asunto y va a empezar a investigar. Y entonces David dice, aquí la cosa es mandando a matar a Urías. Y hace una carta y la manda al campo de batalla y le dice al general, oiga, cuando ataquen la ciudad ponga al frente a Urías, y cuando los enemigos salgan, ustedes todos los demás retírense y déjenlo solo. Vea que David más. Y este es el hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios libre, no. Y este es el que escribió 150 salmos. Yo no sé usted, yo he hecho cosas malas en la vida, pero un tipo que es un extranjero y que es uno de mis 30 guardaespaldas y que cuando vamos al campo de batalla pone el pecho para que los enemigos lo hieran a él y no a mí. Y no solo robarle la mujer, dejársela embarazada, y no solo eso, mandarlo a matar. Es que hay que ser un perfecto hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le ha hecho David a Ahitofel? Bueno, le faltó el respeto a su nieta, le mató al esposo de su nieta, le faltó el respeto a Eliam, el hijo de Ahitofel. ¿Por qué? Porque se valió de su posición de rey para tomar autoridad sobre la mujer esta. Es una historia muy triste, muy vergonzosa. Y por eso es que yo estoy convencido que la Biblia es la palabra de Dios. Porque si la Biblia lo hubiera escrito algún hombre para darle pelota a David, lo primero que habría hecho sería esconder todas estas cochinadas, como lo hacen los gatos, hermano, que esconden lo sucio ahí y lo tapan con polvo. Pero la Biblia no, la Biblia nos dice que los hombres y las mujeres que aparecen ahí, que son nuestros héroes, eran gente de carne y hueso. La Biblia no habla de super santos ni de super sabios, solo los evangélicos tienen eso.
¿Y qué aprendemos de esta historia? ¿Por qué Yamil hizo ese cuento tan largo y tan complicado? ¿Y para qué me importa a mí todo eso que pasó hace 3000 años? Bueno, tal vez a usted no le importe para nada, seguro, porque yo soy muy chismoso. Pero yo creo que hay algo que debemos de aprender de esto, hermano. La primera cosa es eso. Dios no usa gente perfecta. No hay gente perfecta en el reino, hay gente perfecta en el cielo. Aquí todos andamos luchándola. A veces estamos que volamos de fe, a veces la fe se nos viene abajo, a veces dudamos hasta si nuestras oraciones estarán pasando del cielo raso. Y claro, hay superpastores, no dude, póngase duda, el diablo eche. Mi hermano, todos tenemos tiempos malos, todos tenemos días de crisis. No siempre nuestras familias son la familia peluche. No siempre nuestros hijos son los mejor portados. No siempre somos los hombres de más oración, ni más ayuno, ni... No, hermano. Dios tiene que trabajar con barro, tiene que trabajar con lo que haya. Trabajó con David. La segunda cosa que yo veo aquí es el problema de aunque Dios perdona el pecado, pero el pecado tiene consecuencias terribles. Ay, claro, qué bonito, hermano. Entonces David adulteró y mató, y Dios lo perdonó, qué chido. Yo era quien mato al vecino y le robo la muerte. No, hermano, no era tonto, lea la historia. Hubo guerras, muertes, suicidios. Generaciones enteras fueron afectadas por el pecado de un hombre. Dios nos perdona nuestros pecados, pero no nos libra de las consecuencias del pecado. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Es lo que la muchachita a veces no entiende, que sale por ahí la vida y el sexo, y qué bonito esto, y claro. Y pastor, que embarazada, ¿qué hago ahora? ¿Qué le digo a mami? Que papá me mata. No, no la va a matar, te dice payasadas. Sí, y si usted se arrepiente, aunque no llore, con solo que se arrepiente y no lo vuelva a hacer, Dios la perdona. Pero el bebé no se lo va a sacar de la panza, hermano. Se va a tener que vivir el resto de su vida con ese niño. Los hijos son como las quemaduras, duran para toda la vida. Entonces Dios nos perdona el pecado, pero tenemos que comernos las consecuencias del pecado. Yo asalto un banco, hermano, me capturan y me condenan a 5 años de prisión. Y ahí en la cárcel me arrepiento, o antes, cuando me llevan esposado, me arrepiento. Y Dios mío, ¿cómo pude hacer esa estupidez? Perdóname, ten misericordia. Señor, que la sangre de Cristo me limpie. Dios me limpia, pero los 5 años de cárcel me los como. O sea, me limpia del pecado, de la culpa del pecado, pero las consecuencias del pecado quedan ahí. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque yo creo que a veces la gente lee esto y lo lee muy livianamente. Hermano, claro, David hizo eso, entonces Dios lo perdonó. Qué bonito. No, no es bonito, hermano. El pecado nunca es bonito. Toda acción tiene una reacción. Todo pecado tiene una consecuencia. Y la paga del pecado, tarde o temprano, es muerte. Y no hay forma de esquivar eso. Y la última cosa y tercera que quisiera decirle esta noche, que podemos sacar de esta historia, es la increíble gracia de Dios. De un Dios que trabaja de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. Porque esta historia, que en realidad es sórdida, es una historia de pecado, de traición, de deslealtad, de mentiras, de adulterios, de fornicaciones, de muertes, de suicidios. De esta historia Dios logró sacar a un hombre que se llamó Salomón. Y si usted le hace cuentas, ahora Salomón fue el sucesor de David. No Absalón, sino Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que Salomón es el hombre más sabio que ha existido. ¿Sí? Y era bisnieto de Ahitofel, que era el hermano de la insensatez. El hermano de la insensatez tuvo un bisnieto que es el hombre más sabio que ha caminado por este planeta. O sea que no importa de dónde venimos, hermano. Lo importante es lo que Dios puede hacer con nosotros. Podemos venir de la familia más problemática, más conflictiva, con más dificultades que usted se puede imaginar, con más pecados y ataduras y maldiciones generacionales. Pero si venimos a los pies de Cristo, Cristo puede limpiarnos, romper toda cadena y darnos un destino completamente diferente. Y para terminar, cuando usted llega al Nuevo Testamento y abre las genealogías en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas, va a ver que este Salomón y este Natán, que fueron hijos de David, y este Salomón, que fue hijo de un adulterio, llegó a ser uno de los antepasados del Señor Jesucristo y el Salvador del mundo. Aún a través de los errores de la gente y los pecados y las rebeliones de la gente, el propósito de Dios se cumple. Y no importa cuánta gente se levante hoy contra Él y contra los propósitos de Dios y contra el plan de Dios y contra la iglesia de Cristo y contra el Evangelio, el plan de Dios se va a cumplir. Y no importa cuánto pecado y blasfemia y odio contra el Señor y contra su iglesia haya en el planeta en este momento, el plan de Dios se va a cumplir. Los pecados de los hombres y los errores de los hombres no pueden parar el propósito eterno de Dios. Así que ya ven,
Tal vez no es un personaje muy famoso, Ahitofel, pero cuando uno empieza a escarbar ahí, se va a encontrar que hay perlas escondidas en la Escritura. Y que cuando armamos estas piecitas, nos queda un cuadro como más completo de la clase de Dios al que nosotros adoramos y servimos. Que Dios les bendiga muchísimo. Si no vienen mañana, que pasen una semana súper bendecida. Centro